la sesión número 12, ya habiendo terminado varias de las gestiones, vamos a entrar a un tema que es, ¿no? Si queremos llamarlo así, viendo el sílabo, ya nos queda muy poquito. Recuerden que en la semana 15 va a ser la presentación, ¿verdad?, de sus proyectos, ¿ya? Entonces, no olvidar, por favor, ir avanzando sus proyectos. Ya, avancen, por favor, ahí sus proyectos, lo que han especificado ahí como alcance, ¿no?, al inicio del proyecto, igual, porque de esa manera vamos a medir nosotros, ¿no? Tal cual han dicho, han colocado ahí en el acta de constitución, entonces debe estar, ¿ya?, con ese mismo alcance, con lo que habían ustedes colocado ahí, debe terminarse este proyecto. Ahora, vamos a ver, ya. Entonces, esto es en la semana 15. Vamos a ver. Creo que lo estoy haciendo más lento. A ver, vamos a cómo vamos con el internet. Ya. Vamos a ver ya. Ya. A ver, miren, si nos situamos acá en nuestro sílabus, la semana pasada hicimos, ¿no?, 12, hicimos toda la evaluación. Ahora vamos a comenzar, ¿no? Ya terminamos toda la parte de las gestiones, ¿no? Toda la parte de la unidad 2, que es la planificación de los proyectos de software, donde estaban, ¿no?, las gestiones diferentes que hemos visto, la gestión del tiempo, costo, ¿no?, calidad, ¿no?, de recursos humanos, de riesgos. Y ahora entramos a la tercera unidad, ¿no?, la 12 y la 13 que vamos a hacer hoy día, que corresponde a la ejecución y control de los proyectos. Es decir, cuando ya tengo toda la planificación, ya tengo todas mis gestiones, ya todos mis documentos enrumbados, o sea, ya hemos definido, sí, cada uno, ¿no?, de mis planes de acción en cuanto a mi gestión de riesgos, en cuanto a mi gestión de recursos humanos, en cuanto a mi gestión de costos, gestión, ¿no?, por ejemplo, de calidad, ¿no? Todas las gestiones que hemos visto ya las tenemos en marcha, ¿no? Vamos a suponer. Pero ahora ya viene esta parte donde ya es en sí la ejecución y el control de los proyectos, ¿no? Que esto es importante, ¿no? Porque ya es poner en marcha, ¿no? Poner en marcha todo lo que hemos planificado y en este tiempo, ¿no?, en que dura el proyecto, ir verificando que todo vaya correctamente, ¿no? Ir verificando los indicadores, ¿no? Ir verificando las diferentes gestiones, ¿no? Y todo con sus planes de acción, ¿no? Porque las diferentes gestiones que hemos visto, ¿no?, en las anteriores semanas, todas estas gestiones pues tienen un plan, ¿no? Y un plan pues es un conjunto de acciones, ¿no? Entonces, todo ese plan que nosotros habíamos colocado, que tenía sus entradas, ¿no?, que tenía también la parte de sus medios o métodos, cómo se hacía, y sus salidas, ¿no? Todo eso, luego ya en esta planificación se va ya, digamos, a ejecutar, ¿ya? Entonces, la planificación ya quedó, entonces ahora sí vamos a ir con la ejecución, ¿ya? Toda la parte de la ejecución. Y entonces para esto, para ya ir, ¿no?, para ya ir a ejecutar todo lo que habíamos planificado, ¿no?, tiene mucho que ver las tareas, ¿ya? Entonces, en la semana 12 y 13 corresponde a lo que es dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, ¿ya? Y la 14 es controlar y monitorear, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. A ver, ahora ya cuántos van. Van 15. Van 15. A ver, ahí están. Ok. Entonces, esperemos que no me abandone el internet nada más. ¿Ya? Entonces, comenzamos con esto, que fue de la semana pasada, pero que corresponde al mismo tema de gestión, ¿no?, de lo que es la ejecución y ¿no?, la ejecución y lo que es el control, que es la unidad, pero en sí nos vamos nosotros a focalizar en lo que es dirigir y gestionar, ¿ya? Entonces, dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. ¿Qué querrá decir gestionar? A ver, ¿qué es gestionar para ustedes? ¿Quién me ayuda? ¿A qué me referiré cuando digo gestionar? ¿Alguien, a ver, tiene una idea en lo que es gestionar? Gestionar.
¿Qué será gestionar? Administrar, ¿no? Administrar, saber administrar, pero es administrar, si estamos hablando en sí del proyecto, quiere decir que no solamente pues me tengo que verificar solamente de repente la gente, ¿no? O de repente su trabajo, en sí, el trabajo, no, es un todo, en realidad, ¿no? Es un todo. El que gestiona un proyecto tiene que estar con sus ojos bien puestos por todo lado, ¿no? Porque en la ejecución del proyecto pueden haber muchas cosas que van a pasar, ¿no? Entonces, a nivel de la aplicación, a nivel técnico, por ejemplo, a nivel también de recursos humanos, a nivel de repente de costos, a nivel de la calidad de algún proceso o de alguna actividad. Entonces, es decir, que el que gestiona pues tiene que tener el control casi de todo, ¿no? Y para esto, pues, no lo hace solo. Obviamente que se apoya en un equipo muchas veces, ¿no? Y también se apoya en algunas herramientas también, ¿no? Necesarias para que pueda dirigir y gestionar un proyecto, porque dirigir y gestionar un proyecto no es una tarea fácil, ¿no? No es que me siento y ya, ¿no? Como un administrador que se sienta, algo así, ¿no? No, sino que tiene que ir viendo en base a qué, verá, en base a qué va viendo que todo vaya bien. A ver, ¿en base a qué? ¿Qué cosa hará un administrador o la persona? En base a requerimientos, ya, pero en base a qué otra cosa más. A indicadores, muy bien, ¿no? A indicadores. Claro, porque los indicadores te permiten realmente, ¿no? Verificar si es que tu proyecto va bien o va mal, o qué cosa qué acciones tú vas a tener que implementar en esta marcha para que puedas, ¿no? Digamos, llegar a la normalidad o a lo que tú esperabas, ¿no? Por ejemplo, si es que en la ejecución de su proyecto ven que una persona de repente o un equipo se está retrasando, entonces esta persona que gestiona verá en sus indicadores que hay un retraso, un porcentaje de retraso versus lo que se había planificado, entonces tomará una acción, ¿no? Una acción inmediata para que eso no se convierta en un problema y luego pues pueda repercutir también digamos, en otros problemas más, ¿no? Porque si se retrasa de repente en un módulo, luego retrasa a otras personas y, bueno, va a tener un montón de, digamos, de problemas más, ¿no? Entonces, la persona que gestiona debe ser capaz que en base a sus indicadores pueda gestionar y pueda tomar acciones correctas, ¿no? Si algo sale fuera de control, ¿no? Y para esto, pues, necesita a veces apoyarse de algunas, no solamente personas, sino también de herramientas que le ayuden a tener el control y la ejecución del proyecto. Porque alguien que gestiona, por decir, un jefe de proyecto, no va a estar pues mirando el código, ¿no? No va a estar mirando el código porque no le daría el tiempo. Él solamente se basa en los indicadores y también se basa en personas que le van a ayudar a poder controlar esto, ¿ya? Entonces, es así cuando es muy importante realmente esta parte, ¿no? De lo que es gestionar el proyecto. Entonces, al término de esta sesión, ustedes lo que van a hacer es conocer qué herramientas y técnicas se utilizan para la ejecución y control de los proyectos, que esto es muy importante, ¿ya? Porque no solamente, pues, es la parte que hemos visto primera, ¿no? De tener todos nuestros documentos bien establecidos, digamos, bien con las normas, las reglas, ¿no? Digamos, bien documentados, ¿no? Pero que de repente ya en la ejecución, de repente toda esa documentación pues no se esté aplicando, ¿no? Porque esa documentación pues tiene que ir a aplicarse en base a lo que se ha estipulado, ¿no? Y también en base también a la expertise que también debe tener, ¿no? La persona que dirige o gestiona ese proyecto, ¿ya? Entonces hay que conocer eso, también hay que conocer algunos elementos que involucran el proceso de la gestión de la configuración. También acá es el último proceso, que es un proceso pequeñito, que es el de la gestión de la configuración de software, también vamos a ver, ¿no? En esta sesión, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que significa dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, qué significa desarrollar el plan de dirección del proyecto y también lo que es configuración del software, ¿no? La gestión de configuración del software. Bueno, entonces empezamos con esto, ¿no?
dice dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Como les había comentado, para gestionar es importante basarse en indicadores, es cierto, es importante basarse también en todo un grupo, ¿no? En donde estén todos comunicados y todos sincronizados también, ¿no? Al momento que pasa de repente alguna desviación en cuanto a sus tareas o de repente en cuanto a lo que se ha planificado, ¿no? Entonces, este dirigir y gestionar consiste realmente en ejecutar ya todo lo que habíamos hecho en la parte primera de la planificación, ¿no? Los diferentes planes consiste ya en ponerlos en marcha, en ejecutarlos. Y también consiste en verificar que se esté llevando a cabo, ¿no? De acuerdo a sus objetivos y de acuerdo que también a las fechas que hemos dado, que esto es importante, ¿no? Porque de repente el plan de recursos humanos, por decir, el plan de costos me dice tal cosa, ¿no? Pero de repente la fecha yo lo voy a cumplir en más tiempo, entonces eso no es, ¿no? Se tiene que cumplir tal cual lo hemos estipulado en cada plan, ¿no? Con las fechas, con los costos, con la calidad también que se tiene que realizar, ¿no? Entonces, el director del proyecto pues cumple una tarea muy importante, pero él no lo hace solo, tiene un equipo que lo respalda, ¿no? Él lo respalda, este equipo es el que direcciona en sí el proyecto, ¿no? Porque él no podría, bueno, salvo que sea un proyecto bien pequeño, ¿no? Pero el director del proyecto, si es un proyecto grande, pues se respalda en una dirección del proyecto, ¿no? Entonces, este equipo se encarga de ver realmente si se está cumpliendo, ¿no? Todo lo que se había planificado o todo lo que se ha colocado en los diferentes planes, ¿no? Que tenemos, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo hace, no? Lo hace en base a indicadores y para esto verifica, ¿no? Las actividades que se han planificado versus lo que se está realizando. Y de acuerdo a eso ve, pues, si realmente hay algún desajuste o estamos bien, o también puede tomar diversas acciones. Por ejemplo, ¿no? Si imaginemos que tiene un gran equipo, ¿no? de proyecto. El proyecto consta de 200 personas, ¿no? Y de repente tiene un equipo que está, ¿no? Que está de repente con problemas y está con retrasos, ¿no? Y hay otro equipo que de repente adelantó, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podría tener una decisión que tomar, ¿no? De repente saca algunas personas de acá para apoyar en el otro equipo, ¿no? Entonces, ¿qué hace, no? Este equipo de dirección de proyecto lo que hace es verificar mediante los indicadores y mediante las diversas actividades planificadas versus las actividades que se están realizando y ver que todo esté marchando correctamente. Y si es que no lo está marchando correctamente, entonces colocar planes de acción inmediatamente para que esto no se convierta en un problema y afecte a otras áreas involucradas, ¿ya? Entonces, esta gestión realmente es una tarea digamos, bien activa, ¿no? Porque se tiene que estar viendo en todos los aspectos del proyecto, ¿no? No solamente los técnicos, hay que verlo en la parte también con el cliente, los costos, ¿no? Mientras más grande sea el proyecto, más complejo se vuelve. Pero para esto, esta parte de dirigir y gestionar, ¿no? Este equipo se va a basar en entradas también, ¿no? Para esto tiene un plan de dirección del proyecto, ¿ya? Que en este plan son los diversos planes que hemos visto anteriormente en la planificación. Esto les sirve para ver cómo es que o qué acciones se están haciendo para determinado rubro. ¿Ya? También tiene que ver las solicitudes de cambio. ¿Por qué? Porque cuando se está ejecutando el proyecto, se pueden dar algunos cambios, ¿no? Claro, obviamente que están aprobados, por ejemplo, en la marcha podría ser que el usuario te haga alguna modificación o también que detecten alguna corrección que hacer, entonces todo eso influye. También los factores ambientales de la empresa influyen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diversas políticas, hay diversas reglas que podrían implementarse también sobre la marcha de este proyecto. Y así como también los activos de los procesos de la organización, ¿no? Como son sus diversas normas que ellos tienen. Existe también para dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, hay algunas herramientas, hay algunos sistemas también que te ayudan para esto. No sé si por ahí han escuchado, por ejemplo, del Jira,
el más pequeño de repente para hacer esta gestión o que nos pueda ayudar es también el Project, ¿no? Pero hay algunas herramientas mucho más sofisticadas y también hay otras que las empresas a veces compran, ¿no? Y utilizan, que esto les sirve para que ellos puedan monitorear justamente estos indicadores, ¿no? Entonces van verificando estos indicadores si se va cumpliendo o no se va cumpliendo para tomar sus acciones. Y para esto también es necesario las reuniones, porque en las reuniones informan cómo van los avances. En un equipo grande de proyecto se reúne periódicamente y ahí se informa cómo van avanzando, ¿no? De acuerdo a la planificación que ya se tiene. Entonces, esas son las herramientas que se usan y como salidas que tendremos cuando se realiza esta ejecución, ¿no? Del proyecto. Tenemos pues los entregables, ¿no? A través de toda la ejecución del proyecto pues tenemos diversos entregables, ¿no? Ya sea los diversos documentos que nos sirven, ¿no? De respaldo, que el usuario de repente firma, que de repente me van aprobando para las pruebas o para los requerimientos, todo eso son documentos que se dan cuando se está gestionando o sobre la marcha de la ejecución del proyecto. También solicitudes de cambio, ¿no? También podría ser una salida. ¿Ya? Siempre y cuando esté aprobado, eso es una salida. Actualización de los planes de gestión, claro, también, porque esos planes que hicimos en la primera etapa siempre se van a ir adaptando, ¿no? No es que se queden ahí y es mi única versión, sino que podrían darse algunos cambios en la ejecución también de este proyecto y actualización de todos los documentos en sí, ¿no? Imagínense, si tengo en la ejecución presenté de repente un documento funcional y de repente a lo largo de esta ejecución del proyecto podría ir cambiando. Entonces todo tiene que estar actualizado, ya todos los documentos en sí. Ya les he hablado de que hay algunas herramientas, como es, por ejemplo, el sistema de información de gestión de proyectos, que son importantes, como les dije, ¿no? Algunas empresas lo tienen, ¿no? Y esto les va a servir para que puedan ver sus indicadores, para que puedan ver los tiempos, los costos, el avance, ¿no? La calidad, todo eso, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de herramientas, ¿no? Es muy bueno, ¿por qué? Porque ahí permite sacar los indicadores y vamos tomando las acciones mediante esto. Pero si no lo hubiera, también nosotros podríamos armar, por ejemplo, un Excel, ¿no? Colocar cómo vamos, cuál es nuestro porcentaje de avance según lo planificado y vamos colocando, ¿no? Si tenemos de repente alguna restricción ahí, ¿no? Es como mandar una alerta si tenemos algún problema o algo que estuviera saliéndose fuera de control, ¿no? Entonces, existen herramientas diversas. Bueno, ya como salida hemos dicho que hay entregables, ¿no? Se entrega siempre y cuando esté algo aprobado, ya sea producto, ya sea una pantalla aprobada, ya sea un informe o un documento, todo tiene que estar aprobado. Eso es un entregable, ¿no? Que sirve como evidencia, ¿no? De alguna fase o de algún proceso en nuestro proyecto. Ahora, también es importante, y como salida tenemos los datos del desempeño del trabajo, ¿no? Aquí pues son indicadores que sirven para medir, ¿no? Cómo se van ejecutando nuestras tareas también. Imagínense, podrían sacar de ahí, ¿no? De estos datos del desempeño del trabajo, de repente quiénes son los que más rápido, o los que menos, por ejemplo, menos errores tienen, ¿no? Menos errores tienen, esos son datos del desempeño, que eso sirve bastante también, ¿no? Para poder ver los ascensos, por ejemplo, ¿no? O para que participen en algún otro proyecto de repente importante. Esto es muy, muy bueno también, ¿no? Si es que hay un grupo o hay un X trabajador que avanza siempre, ¿no? Entonces ya sabemos que pues tendrá un desempeño favorable, ¿no? Y esto también podría digamos, verse impactado, ¿no? En alguna mejora tanto de recursos humanos, o sea, salarial, o también como una mejora para otros proyectos, ¿no? Y también otras salidas son, ¿no? Los datos, bueno, estos datos que les digo, ¿no? De desempeño técnico, si terminan a tiempo, ¿no? Si realizan alguna solicitud de cambio o tienen muchos defectos de repente, ¿no? Esto también es como una salida y un indicador también para que se pueda tomar decisiones. Las solicitudes de cambio también, ¿no? Estas solicitudes es cuando se detectan algún problema, entonces
hay que solicitar un cambio, ¿no? Entonces, eso también tiene que tener una aprobación y esto también puede pasar en la ejecución del proyecto, ¿no? En este tiempo de ejecución. Estas acciones de cambio podrían ser correctivas, o sea, corregir un error, que no está mal, o también preventivas, ¿no? Si nos damos cuenta que de repente, a ver, por ahí eco creo, ahí está, ya que de repente por ahí podría, ¿no? Tener alguna consecuencia negativa, ¿no? Alguna acción preventiva de repente, ¿no? También que hemos visto por ahí que podría mejorar en alguna funcionalidad de repente, ¿no? Entonces todos estos son cambios también. A reparar defectos, algunas actualizaciones de repente también, ¿no? Con algún sistema operativo, alguna plataforma. Entonces, todo eso son cambios que se podrían dar en esta ejecución del proyecto. Como ven, la ejecución del proyecto no es tal cual vayamos a planificarlo en alguna de los documentos que hemos hecho, ¿no? Porque en el interín se pueden dar muchas cosas que salen de nuestro control, ¿no? Como son, por ejemplo, reparación de efectos, las actualizaciones, ¿no? Los cambios que de repente al usuario se le ocurre, ¿no? Cambiar, no lo definió en un primer momento, ¿no? También cambios de repente de personal también originan otros cambios. Entonces, todo eso se podría dar en la ejecución de este proyecto. Y así también, una vez que se den estos cambios, ¿ya? Y se pueden hacer todas las actualizaciones al plan de dirección del proyecto. Entonces se cambian de versiones, se actualizan los elementos, de repente, ¿no? Voy a tener un nuevo, un control de cambio porque de repente el usuario se olvidó de definir algo, ¿no? El usuario. Entonces, ¿qué me va a modificar? Me va a modificar el plan de gestión del cronograma, por ejemplo, ¿no? Voy a tener una actividad más, ¿no? De repente también el costo, porque de repente pide algo adicional y yo no lo cubre lo que yo ya le he cotizado, ¿no? De repente necesita algunas pruebas específicas con ese cambio, también haré, ¿no? Algún cambio en el plan de gestión. Entonces, en base a algún cambio puede afectar varios planes de las gestiones que ya habíamos nosotros realizado. Ahora también también se puede dar, ¿no? Como salida en esta ejecución, las actualizaciones, pues, de los documentos, ¿no? De los diversos documentos, puede ser de documentos de análisis, de requisitos, de riesgos, ¿no? De algún otro documento importante también del proyecto, ¿no? Todo eso en la ejecución, pues, va a surgir una serie de versiones más, ¿ya? Y ¿qué significa el desarrollo del plan de dirección? O sea, de toda esta área que es la que se encarga de direccionar y gestionar el proyecto. Ellos también tienen un plan, así como vieron las diversas áreas o las diversas gestiones que tenían un plan, pues la dirección del proyecto también tiene un plan. Entonces, esta dirección del proyecto este plan se trata de un documento, ¿no? Que utilizan ellos para dirigir, ¿no? Ejecutar, monitorear y controlar y cerrar el proyecto, ¿ya? Estos también tienen que ser aprobados. Entonces, ¿qué es este documento? Me dirán, ¿cuál es el plan? Pues aquí, en este plan, se establece qué, cuándo y por quién deben hacerse las tareas del proyecto, ¿no? Entonces, esa es una ruta que nos dirige para poder gestionar el proyecto. Este plan de dirección del proyecto describe el modo en que el proyecto será ejecutado, o sea, la forma como va a ser ejecutado, cómo va a ser monitoreado y cómo va a ser controlado. Consolida todos los planes que ya tenemos realizados y líneas de base secundarias. Pero, ¿cómo será eso, no? ¿Cómo será un plan? Ustedes se preguntarán, ¿no? Es decir, un plan de dirección del proyecto me dirá cómo es que yo tengo que por ejemplo, sacar mis indicadores, cada qué tiempo, cuáles son los indicadores que voy a tener, qué herramientas voy a usar para usar estos indicadores, qué planes de acción se podrían hacer o quién las va a hacer, cómo lo voy a escalar, a quién debemos nosotros, digamos, tener a quienes le vamos a solicitar información para sacar estos indicadores, ¿no? Todo eso constituye un plan de dirección que me va a servir, ¿no? Todas estas información me va a servir para que yo pueda ejecutar, monitorear y controlar mi proyecto, ¿ya? Y este plan se respalda en todos los planes que ya habíamos hecho en la etapa de la planificación. Entonces, las líneas bases del proyecto incluyen también líneas base del alcance, línea base del cronograma y línea base de costos.
Ahora, ¿qué será la línea base y por qué está ligada con los planes de dirección del proyecto? La línea base, ¿no? Bueno, estos son todos los planes secundarios que son de la planificación que ya habíamos visto anteriormente. Las líneas base, está acá, tiene que ver con la gestión de la configuración, ¿ya? La línea base. La línea base es aquella, por acá y luego regresamos. Acá está. Entonces, la línea base, o sea, los diversos documentos que nosotros tenemos, ya los diversos documentos que salen, ¿no? De los diferentes planes de acción, o sea, de mi plan de costos, de mi plan de calidad, de mi plan de recursos humanos, todos ellos son planes, ¿no? Y la línea base, pues, es el que nos ayuda a controlar los cambios, es decir, si algún documento, ¿no? Se aprobó, porque necesita aprobarse, ya constituye una línea de base, es decir, un punto de partida, ¿no? Es una versión aprobada. Entonces, esta línea de base se define con un punto, dice, del ciclo de vida del software, en el cual se aplica el control de la configuración. ¿Por qué? Porque se va a colocar una versión más. Si yo tengo mi línea base, por ejemplo, vamos a suponer que tengo mi documento de análisis funcional, entonces, si ya está aprobado, ese sería mi línea base, el 1.0, por ejemplo. Si luego en la ejecución del proyecto, ¿no? Hay algún cambio, algo que agregar, entonces, hasta que se apruebe sería mi otra línea base, o sea, mi segunda versión, ¿ya? Y así sucesivamente. O sea, las líneas bases me van definiendo, ¿no? Un punto de partida en el cual se tiene que aplicar nuevamente un control ahí y una aprobación. Y entonces, ¿por qué esta línea base hablamos? ¿No? ¿Y qué tiene que ver? Porque los diferentes planes que yo tengo, los planes de acción, así como el plan, ¿no? Que habíamos estado mencionando, el plan de gestión tiene que tener una línea base, ¿no? Para que sea aprobado y sea formalizado, ¿ya? Entonces, los planes secundarios incluyen pues todos los planes que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Todos estos planes tienen que estar en un proyecto. Algunos de repente, como son proyectos más pequeños, no tienen diversos planes, ¿no? Podría ser que de repente no haya plan de adquisiciones, porque sencillamente nosotros nada más lo vamos a hacer, esos cambios o ese proyecto, ¿no? La misma empresa, o como de repente sí podría tener alguna adquisición, ¿no? Pero esos son los diversos planes. Ahora, en el plan de dirección del proyecto, ¿no? Se puede incluir también otras cosas como por ejemplo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Y los procesos que se van a aplicar en cada fase. Por ejemplo, acá sí puede cambiar, porque de repente si ustedes me dicen, voy a utilizar lo que es metodología ágil, ¿no? Entonces esto cambia los diferentes procesos, porque no es igual que yo utilizara un plan tradicional, de repente una metodología tradicional. Entonces, esto también tiene que estar en el plan de dirección del proyecto, detallar eso. Dice, también se tiene que incluir detalles de las decisiones para la adaptación especificadas por el equipo de dirección del proyecto, ¿no? Alguna decisión o una decisión de escalamiento, quién aprueba, de repente si no está el jefe de proyecto, quién es el segundo, ¿no? Todo eso tiene que estar ahí también. También dice describir el modo en que se va a realizar el trabajo para alcanzar los objetivos, ¿no? Va a ser de repente un home office o de repente va a ser en la locación del proyecto o de repente en otro lado. Entonces, todo eso, esos detalles también tiene que estar presente en lo que es el plan de dirección del proyecto. Ahora, plan de gestión de cambios, ¿no? Cada vez que va a haber un cambio, también se tiene que especificar cómo es que se va a hacer, ¿no? Ese cambio, quién lo va a aprobar, por cuánto tiempo se va a aprobar, con anterioridad, qué necesito para aprobarlo, ¿no? Todo eso tiene que estar también en este plan de dirección. Plan de gestión de la configuración también, ¿no? Porque tiene que ver mucho con las versiones de los documentos, por eso es que también está incluida en el plan de dirección. Descripción del modo, dicen que se mantendrá la integridad de las líneas base del proyecto. Eso es lo que les decía, ¿no? Que tiene que ver mucho con las líneas base. ¿Cómo vamos a mantener todos nuestros documentos
¿no? Y las diferentes versiones. Tenemos algún repositorio, algo que nos versiona, que no nos hace perder de repente el versionamiento, ¿no? No solamente los documentos, también necesitamos versionar nuestras aplicaciones también, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una sola aplicación que lo están trabajando 3 o 4 equipos, entonces saber si contamos con algún repositorio, cómo se va a trabajar eso también. Requisitos y técnicas de comunicación entre los interesados, ¿no? Cómo va a ser nuestra escalamiento de repente, ¿no? De la información o la comunicación. Y reacciones claves de gestión de contenido, alcance y tiempo para abordar incidentes sin resolver y decisiones pendientes, ¿no? Esto es importante también, cómo establecer un flujo ahí, cómo actuaría, ¿no? Esta área de dirección del proyecto en caso tenga algunos incidentes que no se resuelvan y que de repente se conviertan en problema, o algunas decisiones pendientes, dice, ¿no? Que puedan afectar al proyecto. Entonces, todos esos detalles se van en el plan de dirección del proyecto. Y esta gestión de la configuración, que les decía que va muy de la mano con todo lo que es la dirección del proyecto. ¿Por qué? Porque se encarga de toda la parte de la documentación, ¿no? De saber, es decir, son todas las actividades que me ayudan a mí para tener el control de mis elementos, que no solamente los elementos, hablamos de documentos de gestión, sino que también de mis elementos, de mi aplicación, por ejemplo, todo aquello se convierte en elementos de mi proyecto. Entonces, esta gestión de la configuración me ayuda a mí para que estén a buen recaudo, se pueda controlar las versiones, sepa quién los está realizando algún cambio, con qué fecha, con qué fin, con qué objetivo, y así poder gestionar las diversas versiones y no hay algún problema, ¿no? De repente cuando haya una auditoría, porque hay que informar siempre los cambios que se realicen. Entonces, es por eso que tiene mucha relación con esta parte que es la gestión, ¿no? Que es en la ejecución, la gestión, ¿no? Que realiza los directivos. Ahora, tiene algunas ventajas la gestión de la configuración, obviamente, como es resolución rápida de los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí de repente, si yo necesito hacer una reversa, si algo de repente no pasó bien a producción y necesito tener control de la versión próxima, ¿no? Más actual, entonces ahí tenemos la gestión de la configuración, ¿no? Nos ayuda a obtener rápidamente ahí la versión actualizada de todas las versiones, ¿no? Que están. Ahora, gestión de cambios más eficiente, obviamente, porque tendríamos un control de todos los componentes y eso para hacer un cambio se necesita, ¿no? Para verificar qué cosa se ha cambiado, ¿no? Versus lo anterior, versus la versión anterior y de repente quién lo ha hecho, ¿no? Todo ello ayuda a lo que es la gestión de cambios. Reducción de costos también, ya se sabe que si tenemos todo ordenado, pues habrá una reducción de costos y justamente la gestión de la configuración vela por el orden de nuestros componentes o de nuestros objetos. Control de licencias, mayores niveles de seguridad y mayor rapidez en restauración del servicio, ¿no? Esto es importante en esta gestión. Entonces, en la gestión de la configuración, ¿qué nos ayuda? A saber quién hizo los cambios, cómo se han hecho, con qué objetivo, con qué fin, por qué, cuándo, ¿no? Entonces, esta actividad ayuda en realidad a garantizar la calidad del software, ¿no? Y también de todos nuestros documentos, ¿no? En las diversas fases de nuestro proceso, ¿ya? Entonces, aquí en la identificación de la configuración hay que saber, ¿no? Qué cosa vamos a usar, qué versión de archivo está, cuáles son los componentes, ¿no? De este software, todo ello. Y para eso, pues, existen diversos, también aplicaciones que ayudan a hacerlo, ¿no? Y nos ayudan a controlar estos elementos, ¿no? Y como objetivo es que nosotros vamos a tener nuestros componentes más seguros, vamos a poder tomar acciones de repente, ¿no? Si hay algún problema, y esto nos ayuda para que podamos tener control, ¿no? También los cambios. ¿Por qué? Porque en esta ejecución del proyecto también se pueden producir algunos cambios necesarios, ¿ya? Y para esto es importante tener un repositorio, coger lo que tenemos y realizar los cambios y dejarlos ahí, ¿no? Hasta que haya un próximo cambio. Entonces, es importante también ver este control de los cambios. Ahora, esta gestión también que se da de control de los cambios también tiene un equipo muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque esos cambios no es porque el usuario, por ejemplo, amaneció y dice,
voy a cambiar esta pantalla que está azul de repente en amarillo, ¿no? Y de repente ese cambio no está justificado, porque el usuario puede ser que quiera cambiarlo porque es su gusto, pero de repente no tenemos de repente los costos o de repente tenemos el presupuesto, pero no para hacer ese cambio. Entonces, todo lo que son cambios tienen que estar justificados realmente y verificar si que realmente es relevante, ¿no? Y también se lleva a cabo siempre el juicio de la calidad del servicio de TI, porque imagínense el usuario que de repente le pida algo que no se va a poder dar eh, o que de repente va a ser muy riesgoso, ¿no? O va a traer como consecuencia algo que no afecta de repente a otro proceso, ¿no? Entonces, todo esto se ve en lo que es el control de cambio, para qué quiero hacer el cambio, si está justificado, si no afecta o a quienes afecta, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene un proceso y para esto está la gestión del cambio que tiene también personal que se dedica a ver esto, ¿no? Entonces, esto es importante también y está presente en cuando se hace la ejecución de los proyectos, ¿no? Estos son los diversos pasos que se hacen para que se pueda hacer un cambio. Por ejemplo, ¿no? Dice definir el proceso del cambio, establecer políticas también, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué es importante establecer políticas? Ustedes saben que en los bancos existen políticas para hacer cambios, sí les dije creo alguna vez, ¿no? Por ejemplo, ellos hacen cambios, o sea, pases o cambios hacen en las noches. Y las grandes tiendas, por ejemplo, las tiendas por departamento, todo el mes de diciembre tienen una regla. ¿Alguien sabe? A ver, con respecto a los pases, quiero decir. ¿Alguien sabe qué regla tiene estas tiendas por departamento? O se imaginan de repente, ya les estoy dando una pista. ¿Por qué el mes de diciembre lo toman como una regla? O imagínense una regla, ustedes imagínense que son no sé, pues ahí los gerentes de estas tiendas por departamento. Y hay una regla que tomarían ustedes en diciembre en cuanto a los pases. ¿Qué sería? A ver, imagínense, ¿qué podría ser? ¿Nadie no se les ocurre? A ver, no importa, coloquen ahí lo que piensen. Nadie. A ver, o están en la otra clase, creo, chicos, ustedes. A ver, nada, en diciembre. Por ejemplo, las tiendas por departamento, como Saga, Ripley. Esas tiendas en diciembre, por ejemplo, como venden bastante porque son regalos, la gente compra, está con la gratificación, se llena más, por ejemplo, no hacen pases. Todo el mes de diciembre es congelamiento total. Nadie hace pases. ¿Por qué? Porque puede afectar algún pase sus procesos de ventas, por ejemplo, ¿no? Imagínense un día que no vendan, qué sé yo, un 20 de diciembre, 21. Uy, para ellos es fatal para ellos, ¿no? Porque pierden un montón de dinero. No hablamos solamente de una tienda de departamento, porque digamos, los sistemas están, pues, ¿no? Están centralizados, entonces afectaría a todos, ¿no? Entonces, sí son millonarias pérdidas si algo pasa. ¿Ya? Entonces, es así que para hacer un cambio, ¿no? Dependiendo de la complejidad del negocio, ¿no? Se establecen políticas y procedimientos. Como les decía, ¿no? En este caso de los bancos, por ejemplo, no pueden hacer un pase a producción o un cambio en horas de la mañana, porque también sabe que afecta, ¿no? En la mañana es donde más la gente va a los bancos. Entonces tienen que ver una política en donde no afecte, ¿no? Sus intereses también o sus operaciones. Entonces, de acuerdo a la naturaleza, se definen políticas, luego se hace, ¿no? Se hace un mantenimiento de las líneas base, o sea, se actualiza algún documento que se tenga que realizar, se incorporan los cambios, se desarrolla, ¿no? Las pruebas, la forma de los reportes del cambio y se controla la liberación del producto, es decir, se pasa a producción. ¿Ya? Entonces, los cambios requieren una gestión, ¿no? Saber cómo, dónde, por qué se hace el cambio, ¿no? Y cuándo hacer el cambio también.
Y también se hacen auditorías, ¿no? A la configuración, ¿ya? Existen auditorías a estas configuraciones. ¿Por qué? Porque se necesita verificar que este producto satisfaga o tenga, ¿no?, requerimientos estándares, como por ejemplo el código, ¿no? El código, si hay un departamento de auditoría, un área de auditoría, entonces ellos tienen la labor de auditar si de repente se está utilizando estándares, si estamos utilizando nomenclatura, si estamos utilizando diversas políticas que ellos han dado. Entonces, todo eso también se puede hacer en la auditoría de la configuración, ¿no? Entonces, se verifica para ver si satisface con los lineamientos de esta área de configuración y están aplicando, ¿no?, a sus diversos componentes. Entonces, ¿cuál es la meta? Dice, verificar que todos los productos del software han sido producidos, descritos e identificados correctamente. Ahora, dice, ¿cómo podemos asegurar que el cambio es implementado correctamente? Se harán pues revisiones técnicas formales, se harán pruebas, se harán auditorías de configuración del software, ¿no? Para verificar esto, ¿ya? Se verifica, se plantean algunas interrogantes, ¿no? Esas interrogantes generalmente lo verifican los auditores de la configuración. Y este último punto, que es el control de las versiones, que es importante, ¿no? Ahora pues hay ya software, ¿no? Hasta software que son gratis, que te controlan estas versiones, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en un equipo, en un proyecto, se trabaja pues con fuentes, y estas fuentes pueden ser distribuidas, ¿no? Y se necesita tener un control de eso también, ¿no? Cuando estamos ejecutando en sí el proyecto. Entonces, para esto hay control de versiones, ¿no? Y cuando hay variantes, quiere decir que hay otros equipos que están también trabajando con el mismo software, ¿no? O, perdón, con las mismas fuentes o con los mismos objetos, ¿no? Entonces, tenemos que tener un control, ¿no? Que muchas veces también apoyados por alguna herramienta, un control para que no se vayan a perder algunos cambios de repente que se estén haciendo a algún determinado equipo, ¿no? Entonces, sirve para controlar esto, ¿no? También lo que es la gestión de la configuración para controlar las versiones. Es uno de sus objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos tener versiones actualizadas y que con la seguridad de que estemos trabajando con las últimas versiones actualizadas, ¿no? Y que también no afectemos a otros equipos de trabajo. Entonces, esto es importante, ya les expliqué de lo que consiste la línea base, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la línea base, si queremos verlo así, ¿no? Son los diferentes puntos de quiebre para comenzar otra tarea, ¿no? Pero esto siempre tiene que estar aprobado, ¿no? Formalizado, para poder versionar. Y este último punto, que es la hoja de ruta, ¿ya? El gestión de dirección también tiene una hoja de ruta que su propósito es que se pueda, ¿no?, comunicar el progreso de todos los equipos, ¿no?, de todos los trabajadores, y ver, ¿no?, y ver en base a indicadores cómo estamos yendo, ¿no? Por eso se dice hoja de ruta, cómo estamos yendo en este proyecto. Muestra iniciativas también de alto nivel y los pasos propuestos para lograrlo, ¿ya? Entonces, es importante que todos estén involucrados en esta hoja de ruta, sepa a dónde queremos ir, ¿no? Sepa cómo estamos yendo también y qué problemas tiene también, ¿no? Entonces, esta hoja de ruta contiene todo el conjunto de hitos, ¿no? Son todas las tareas, todos los hitos que se deben lograr, ¿no?, para que podamos concluir con éxito el proyecto. Entonces, esa es la hoja de ruta. Ahora, para crear esta hoja de ruta del proyecto se pueden usar algunas herramientas, ¿no?, que me diga cómo estamos yendo dentro del proyecto. Hay algunas que son muy visuales, que me permiten ver los diferentes hitos y también nuestro avance, ¿no? Y si se trata de proyectos grandes, pues tendríamos que tener de repente algún software, ¿no?, que nos diga cómo estamos yendo en nuestra hoja de ruta y qué hitos tendríamos que pasar, ¿no? O qué hitos estamos ya, ya, ya cumpliendo, ¿no? Entonces, esos son los hitos que podrían ver, ¿no?, cada uno de los integrantes de este proyecto. Muy bien. A ver. Ahí está. Miren cómo se mejoró mi internet bastante.